Muy buenos días a todos. Mi nombre es Lidia Soria, soy licenciada en Enfermería, especialista en Epidemiología en Control de Infecciones, certificada por ADESI y certificada por el Consejo Deontológico de la provincia de Mendoza. Integrante de la Comisión Directiva de ADESI, integrante del Comité Científico y Organizador del Congreso Virtual ADESI 2020, jefa de Servicio en Control de Infecciones del Hospital Regional Dr. Antonio Escaravelli de Tunuyán, Mendoza. La mesa que presento hoy es sobre medio ambiente hospitalario y COVID-19, haciendo camino al andar. Hoy vamos a discutir la mejor forma de refrigerar los ambientes laborales, ofreciendo seguridad al personal y pacientes, teniendo en cuenta la seguridad del aire que respiramos en el contexto de pandemia. Este tema estará a cargo del doctor José Magariños, bioquímico de la Universidad de la UBA, especializado en inmunohematología y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, docente autorizado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, responsable del Sistema de Gestión de Calidad y coordinador del Comité de Calidad, docente de Bioquímica Clínica 3, director y docente del módulo Evaluación Bioquímica del Paciente Crítico de la carrera de especialistas en Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Profesor invitado de la Universidad de Rice, Escuela de Graduados de Negocios Jesse Jones, secretario de Organismo de Normalización del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. En segundo lugar, el tema que se abordará es cómo demostrar la importancia de realizar desinfección diaria de las superficies del entorno del paciente y analizar la forma más segura de realizarla de modo que no afecte ni al personal ni a pacientes. Este espacio estará a cargo de la licenciada Elena Andión, especialista en control de infecciones y epidemiología recertificada por ADESI, presidente actual de ADESI, directora de ESIE, Instituto de Emprendimiento para la Educación en Control de Infecciones y Epidemiología, directora de la Diplomatura Enfermería en Prevención y Control de Infecciones asociadas al cuidado de la salud, Escuela de Enfermería, Universidad Nacional de Tucumán. Jubilada en el año 2017 como supervisora en control de infecciones del Hospital Garrahan. Jefa de programa de control de infecciones del CDCEM, dependiente de FUNSAIS, años 2002 al 2012. El próximo tema será describir las modificaciones que fue necesario realizar para mantener en forma segura el proceso de lavado de ropa hospitalaria y el manejo adecuado de residuos provenientes de áreas COVID. ¿Fue necesario modificar los procesos habituales? Esta presentación estará a cargo de la licenciada Andrea Viviana Ojeda, licenciada en Enfermería, especialista en control de infecciones, certificada por ADESI, coordinadora del equipo Centinela para el control de aplicación de protocolo de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, Ministerio de Salud Pública del Chaco. Integró los siguientes comités: Comité de Control de Infecciones, Hospital Pediátrico Avelino Lorenzo Castellán, Comité de Prevención y Control de Infecciones, Hospital Dr. Julio Ferrando y Comité de Seguridad y Calidad del Paciente, Hospital Ferrando. Es integrante del Tribunal de Ética del Colegio de Enfermería, docente en la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Escuela Superior de Salud Pública, equipo de simulación del Profe Chaco. Es supervisora de residencia de adultos mayores El Buen Samaritano, enfermera de cabecera de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Dr. Avelino Castellán, jefa de unidad de la Sala de Aislamiento y de Oncología, Hospital Pediátrico Avelino Castellán. Muy bien.
Les damos la bienvenida a estos tres excelentes disertantes. Doctor José Magariños, lo escuchamos. Bueno, mi agradecimiento en primer lugar a todos los directivos de ADESI y en particular a la licenciada Elena Dion que me ha invitado. ¿Qué tema? Y después de haber escuchado a la licenciada Carrizo, hay mucho que se entrecruza horizontalmente. No hay duda que el aire que respiramos, es vital. Mientras estamos en el vientre materno, mamá se encarga de purificarlo, refrigerarlo, atemperarlo y darle calidad. Ahora, cuando salimos a la realidad externa, nuestro primer impacto es el llanto. Pero después nos amigamos, lo necesitamos y podemos vivir gracias a él. Al igual que en muchos aspectos, este tema es un tema candente en este instante de crisis. Voy a, como es característica mía, a presentar mi ausencia de conflicto de intereses, dado que es lo que corresponde. Y obviamente que toda la información está para compartirla sin ningún tipo de inconveniente. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto es de ahora el problema? Fíjense ustedes este detalle. Hace 26 años, en el diario El País, ya se hablaba de los problemas que podía provocar el aire acondicionado. Y lo titulaba en un reportaje, claramente, el aire acondicionado es el primer causante de las infecciones respiratorias del verano. Y ahora, en agosto de este año, se vuelve a insistir en el tema. El mal uso del aire acondicionado aumenta un 20% las infecciones respiratorias. Y justamente el SARS-CoV-2 es un virus que provoca infección respiratoria. Que no la vemos, la percibimos, la sentimos, la sufrimos, pero que si miramos las células, lado derecho, en un extendido de tejido, se caracteriza por tener un proceso inflamatorio, y a todo proceso inflamatorio, ya lo sabemos, le continúa un proceso antiinflamatorio que genera una cicatriz y ergo una pérdida de funcionalidad. Dicho esto, pasemos al tema que nos compete. Una de las cosas que solemos confundir es ventilación y aireación y lo tomamos como elementos iguales. Sin embargo, ventilar no es lo mismo que airear. Esto es el primer concepto importante. Y la pregunta es, ¿qué es ventilar? Ventilar no es otra cosa que introducir de una forma intencional aire a un ambiente que está cerrado. Pero guarda, requiero además poder eliminar simultáneamente el aire viciado. Y ya estoy en un problema, ya estoy en un grave problema, si el aire que inyecto ya está viciado. Ergo, los ambientes ventilados, si no aseguran una introducción de aire y una salida de aire, una introducción de aire de calidad y una salida de aire de calidad, tenemos un problema. Si esto se resuelve, tenemos un ambiente limpio, en dos sentidos, libre de partículas y libre de tóxicos. Pero cuidado que hay un tema que pocas veces le prestamos atención y esa es la unidad relativa porcentual. Bueno, salvo que tengamos el pelo encrespado y el clima no nos ayude.
Entonces ahí sí, miramos en el parte meteorológico cuál es la humedad, pero la realidad es que, piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen servicios en donde puedan estar evaluando cuál es la humedad porcentual relativa del ambiente en donde ustedes trabajan? Y otro tema no menor es que este proceso de ventilación debe hacerse sí o sí con temperatura estable. Miren, piensen en un día de calor, agobiante. Abren ventanas para que empiece a circular el aire. En el primer momento estamos satisfechos. Pero inmediatamente, si esto persiste o aumenta su intensidad, vamos a sentir incomodidad, inconfortabilidad. Un poco de esto pasa cuando nosotros en nuestros domicilios, en nuestros trabajos, estamos con el comando del split y le damos para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda. Es el mejor ejemplo de no mantener una temperatura estable. Y esto, vamos a ver, tiene consecuencias graves. Claramente que ventilar sin airear, y acá viene el concepto porque es diferente, airear es hacer circular el aire, ingresa por un lado y sale por otro. Cuando no tenemos aireación, esa ventilación no es efectiva. Decimos que estamos sin ventilación. Y se produce un fenómeno muy importante, como ustedes lo pueden ver acá a la izquierda, que es la condensación de agua a partir de justamente el cambio diferencial de temperatura en el ambiente. El calor tiende a ir arriba, lo más fresco tiende a ir abajo. Por eso es ideal que contemos con los sistemas 5, eso significa sin condensación, y que son sistemas de presión positiva que generan el flujo de aire y que evitan la condensación de agua. A ver, no necesito en un domicilio, en un ambiente cerrado, si tengo la posibilidad de tener comunicación al exterior, no necesito tener un equipo para poder tener esta aireación. Simplemente necesito tener una puerta de entrada a nivel superior y puertas de salida a nivel inferior. Igual que los requisitos para cuando tenemos equipamiento que utiliza gas natural o que utiliza gas de garrafa o que fuera. Entonces, este es el primer concepto. El aire debe circular de arriba a todo el ambiente, debe poder ser sacado al exterior y tenemos que, de esa forma, evitar la condensación de humedad en el interior. Muchos me dicen, ¿puedo usar ventilador? Porque se habla tanto de split, ya voy a ese tema enseguida. A ver, los ventiladores, estos de techo, los de piso, los de mesada, son solo seguros dentro de un local individual y siempre y cuando no haya varias personas. Por lo cual, no es posible utilizarlos en espacios colectivos. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo único que hacemos es hacer circular la carga, pero todos los que están aportando siguen aportando. Básicamente, la recomendación es tener ventilación natural. No siempre es posible. La infraestructura de nuestro servicio lo sabemos más de todos los que estamos trabajando. Sabemos que, piensen en su office de enfermería, cuántos tienen una ventana, si es que la tienen, y a dónde está dirigida la ventana. Es ideal usar aire exterior. No reciclable. Estos equipos que reciclan aire lo único que hacen es aumentar la tasa. Con un alto flujo de aire tiene que circular. Tengo que sentir que el aire circula, que me pega, que me pasa, asegurando una temperatura constante y desde ya prohibido el aire acondicionado por split. Es el mejor mecanismo para provocar infecciones respiratorias. No, pero yo le cambio el filtro. Olvídense, porque no es un problema solo de filtros. Los conductos, etcétera, también intervienen. Y
muchos descansamos en el supuesto de que tenemos un aire central. La institución hospitalaria tiene aire central y se supone que está adecuadamente instalado. Básicamente, primero hay que tener filtros EPA y no todos lo tienen. Y un filtro EPA, piensen esto, un filtro EPA para un domicilio, para un aire acondicionado familiar, está entre los 24.000 y 30.000. Después les voy a mostrar el tamaño de algunos de los que usamos, o se usan, perdón, en centros de aireación central. Y son útiles porque tienen un entramado totalmente al azar de sus fibras que generan una intercepción o un impacto de las partículas que ingresan o las difunden y las pueden direccionar hacia el otro lado. Pero el filtro EPA solo no sirve porque requiere que la tasa de filtración, el recambio de aire por minuto, esté en manos de lo que los arquitectos y entendidos de esto llaman manejadoras aptas, y que, bueno, están proponiendo la posibilidad de irradiar las serpentinas para poder purificar el aire, y acá hay que tener cuidado con el UV para que no se fugue hacia el ambiente y nos genere un daño que no deseamos. Y fundamentalmente no es solo instalar el filtro EPA, cada cuánto lo cambiamos, cada cuánto se limpian los conductos que transportan. ¿Alguno vio meterse gente dentro de los conductos a limpiar los conductos de aire central? Y algo que no es menor es que cuando yo ingreso al ambiente, enciendo el aire y me pongo a trabajar, si es que no estaba encendida. Y lo ideal es que para aquellos lugares en los que se entra y se sale en determinados espacios de tiempo, por ejemplo, consultorios y demás cosas, el aporte de aire central tiene que estar 2 horas antes y continuar hasta 2 horas después de terminada la actividad en ese ambiente. Y tiene que asegurar que el aire circula desde una zona limpia a una zona sucia con un diferencial de presión. Y aquí empieza el otro problema. ¿A dónde va para el aire que extraigo de mi ambiente? No vaya a ser que el sistema central también lo esté reciclando. Fíjense cuántas cosas ignoramos. Y acá los tips para nosotros. Esto es fundamental. La temperatura tiene que estar entre 23.8, alias 24 grados, y los 27 grados, 26,9. Los decimales están porque en realidad la normativa viene por los grados Fahrenheit y entonces al hacer la conversión queda eso. Pero digamos 24, 27. Y ya vamos a ver qué pasa cuando no es 24, 27. Y la humedad relativa entre 50 y 60. Cuidado con los ambientes que están muy secos. Ahora, no tengo otra alternativa que usar un ventilador. Bueno, entonces aseguremos de que exista intercambio con el aire ambiental exterior. Que haya un flujo hacia el exterior y minimicemos el flujo, la cantidad de personas en el ambiente. Es fundamental. Y esto no impide que sigamos usando las mascarillas, los distanciamientos, que hagamos la desinfección de superficie y utensilios. No hay que ser paranoicos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuidado porque claramente yo puedo tener muy controlado mi ambiente, pero en algún momento voy a circular por otros ambientes. Y la clave está que todos los ambientes tengan estas condiciones. ¿Qué pasa en regiones de clima extremo? Por favor, no bajar por debajo de los 21 grados. Esto ya está publicado en estos artículos. Y tampoco tener ambientes que estén por debajo del 40% de humedad relativa porcentual. Claro, todos andamos con termómetro, pero con humedómetro no vi ninguno. Y este es un tema porque en la medida que nosotros bajamos la temperatura del ambiente, generamos una extracción de humedad. La heladera es claramente un equipo que deshidrata, al igual que los freezer. Bueno, el ambiente también se deshidrata en la medida que baja la temperatura. Por eso este estándar.
Y no es solo este estándar porque sí. Fíjense qué ocurre si el proceso no está bien mantenido, tanto en temperatura, limpieza de filtro, etc. Hay dos mecanismos que contribuyen a transmitir enfermedades respiratorias. Una es por el aumento de la tasa de recirculación del agente causante. Si yo no ventilo adecuadamente, no aireo, entonces lo que estoy haciendo es que a medida que estoy respirando y soy el generador de partículas, estoy liberando partículas, estoy aumentando la tasa en el ambiente y entonces aumenta la carga. Y la otra cosa es que el clima va cambiando las condiciones medioambientales que favorecen la sobrevida del agente infeccioso. Por eso, si no tengo EPA, si no tengo filtro, si tengo un split que no debo usarlo, lo bueno, es increíble lo que voy a decir, es tener un extractor de aire tipo de la cocina, ¿ves? Cuando encendemos la hornalla y tenemos la campanita, bueno, un extractor de aire que purifique el ambiente con salida externa de ese aire interno. Y si no tengo nada de esto y tengo que usar un ventilador, direccionarlo de abajo desde el piso, hacia una ventana o hacia una puerta al exterior. Algunas ideas para poder mejorar la refrigeración y la calidad del aire que nosotros estamos ingiriendo. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque sabemos ya que con el SARS-CoV-1 podía sobrevivir al menos 2 semanas, aún con temperaturas entre 22 y 28 grados y con humedades relativas entre 30 y 60%. Sí se inactivaba a los 15 minutos cuando llegamos a 56 grados. Ahora ninguno de nosotros podemos sobrevivir a 56 grados. Con lo cual, esto nos hizo preguntarnos si pasaba lo mismo con el SARS-CoV-2 y evidentemente pasa exactamente lo mismo. Van Dorman en este año confirmaron que tiene el mismo comportamiento. Es decir, que aún manteniendo esas temperaturas, no estamos absolutamente seguros si no tenemos la posibilidad de eliminar seguramente, con seguridad, el aire ambiental. Y vamos reflexionando a futuro. Tenemos que revisar los tiempos de atención y la modalidad. Porque, recién escuchábamos, ¿no? La actitud puede ser muy buena, pero cuidado, porque también el cansancio genera errores. También la permanencia en un ambiente, el cambio, el intercambio, genera errores. Cuidado, que los elementos de protección personal solos no alcanzan. Hay que registrar, medir el desempeño y planificar la ventilación ambiental. Eso no lo hacemos. Estamos preocupados en el paciente, preocupados en nuestros instrumentos, preocupados en los registros, pero del aire ambiental mucho no tenemos. Piensen cuántos de ustedes tienen registros. Nosotros en hemoterapia tenemos muchos registros porque sabemos que el funcionamiento de los equipos refrigerantes depende de cómo está la ventilación y las plaquetas, por ejemplo, las tenemos que conservar entre 22 grados más menos 2 y a una temperatura de esas condiciones para evitar el deterioro de la calidad. Entonces nosotros tenemos por todo lado planillas de control y estamos monitoreando. Pero esto no pasa en los ambientes, en la circulación del hospital. Respetar los espacios no críticos, los vestuarios, la zona de descanso, los periodos de circulación. Parece que ahí ya no habría problema, hay que mirarlos muy intensamente, establecer límites claros de dedicación y tiempo para los mantenimientos preventivos, evitar el uso del equipamiento reciclador y, por supuesto, seleccionar herramientas para el trabajo y la gestión segura, rediseñando la infraestructura. Pero esto es plata y esto sabemos que es a largo plazo. Les comento que nosotros estamos trabajando en el IRAN, ya está por salir en los próximos días, de emergencia, la norma 80.400, la serie norma 8.400, que trabaja sobre el sistema de tratamiento de aire en los establecimientos para cuidado de salud y que ya estamos, después de que salga esta norma ahora en la emergencia, ya estamos produciendo los cambios para el 2021, tanto en el tratamiento de aire como sistema global, y ya mira, zona por zona, sector por sector, sala por sala de un hospital, también los conductos, porque los conductos son un problema. Y ahí les muestro una gráfica de cómo es un filtro EPA. Fíjense que todos estos cuadraditos que parecen ventanitas de avión, cada uno de ellos lleva un filtro de esto. Imaginen el costo que tiene el aire central. Bien, espero que haya sido útil. Recuerden lo de la temperatura,
recuerden de lograr la externalización del aire, recuerden tener y mantener las medidas de seguridad permanentemente, porque quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Esto lo dijo Albert Einstein. Así que les propongo que sigamos conversando y mejorando nuestro quehacer. Pero miremos, por favor, el aire que respiramos en nuestros ambientes laborales y seamos custodios de que se cambien las cosas que están mal. Es una oportunidad de mejora. Muchas gracias nuevamente por la invitación y seguimos participando. Bueno, buenas tardes. Me ha dejado pensando el tema tratado del aire del doctor. Qué difícil en esta época en que vivimos, porque todo de golpe no nos ha dado mucho tiempo para cambios. Bueno, voy a hablar de la importancia de la desinfección. Nuevo bajo el sol, porque siempre lo supimos, pero ahora con esto del COVID parece ser como que, como señalaba Paula también en su conferencia, parece ser que llegamos a la necesidad de volver a insistir, insistir y además asegurarnos que ese proceso es adecuado. Lo primero que uno tiene que pensar es que hay muchas publicaciones que hablan de supervivencia en superficies y en ambientes de SARS-CoV-2 y cuánto puede vivir. Este es un estudio publicado en el Journal of Hospital Infection. 22 estudios juntos revelaron que los coronavirus humanos, como por ejemplo el SARS-1 y el MERS, podían persistir en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico hasta por 9 días, pero podían ser inactivados con procedimientos de desinfección de superficies que fueran adecuados. Otro estudio posterior que fue hecho en condiciones experimentales y por lo tanto fue muy criticado, habló de permanencia del SARS-CoV-2 en plástico de 2 a 3 días, en el aire aproximadamente 3 horas, 4 horas en cobre, 1 día en papeles y cartón y 2 y 3 días en acero. Otro estudio también de mayo del 2020, publicado en el Lancet, también hablaba de que el virus había resultado estable a 4 grados centígrados, por supuesto, como explicaba el doctor recién, era sensible al calor. Con la incubación y aumentando la temperatura a 70 grados centígrados, se inactivó rápidamente el tiempo y se redujo a 5 minutos. Y volvieron a repetir un estudio experimental y señalaron que no pudieron recuperar virus de papeles de impresión de computadora o de papel tisú después de pasadas las 3 horas. Siempre aclaran que este estudio fue hecho a una temperatura ambiente de 22 grados centígrados con una humedad relativa de alrededor del 65%. Me vino bien la explicación del doctor, que ahora se entiende el por qué estos estudios tenían una valoración de temperatura y humedad relativa. No encontraron ningún virus después de 2 días en maderas y telas, tampoco al día 4 en vidrios y billetes, y en acero inoxidable y plástico al día 7. Todos estudios experimentales, que así como fueron algunos tomados muy en serio, también otros estudios posteriores criticaron esas posiciones. Por ejemplo, un estudio de Manuel Goldman, también publicado en el Lancet Infectious Disease en el 2020, habla de un riesgo exagerado cuando se hablaba de la transmisión de COVID-19. Y otro estudio de Derek Thompson en julio del 2020 habla del teatro de la higiene, es una enorme pérdida de tiempo. La gente está abriéndose paso por el poder hacia una falsa sensación de seguridad. Y todos esos estudios que hicieron que COVID-19 pareciera probable que viviera durante varios días en papel, en metal, etcétera, etcétera, según estos estudios que estamos viendo acá en pantalla, se basaron en concentraciones irreales de virus y señalan en la misma área de una mesa para indicar algunas de las condiciones experimentales de los estudios que anteriormente mostré, ¿no? Otro estudio que habla también de bajo riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 por fomites en condiciones de la vida real, también publicado en el Lancet en septiembre de este año. Este estudio se realizó en un entorno hospitalario y mostró que las superficies estaban contaminadas, incluyendo las salidas del aire acondicionado, las barandas de la cama, los pasillos junto a la cama, los inodoros,
y que después de la primera semana de la enfermedad, la contaminación ambiental había disminuido. Este estudio de Chia fue criticado y de colaboradores porque no hizo paro en las superficies y eso no sirvió porque nos hubiera ayudado a entender la importancia del ácido ribonucleico del SARS-CoV-2 en términos de su potencial infeccioso. Dos estudios posteriores también determinaron contaminación de superficies inanimadas en una sala estándar de enfermedades infecciosas de un hospital del norte de Italia y también analizó si el riesgo de contaminación es mayor en la sala de urgencias o emergencias o en la sala de cuidados intensivos versus las salas ordinarias. Los procedimientos eran estándar y ellos encontraron que solamente el casco de un paciente que recibía presión positiva continua en la vía aérea fue positivo para ácido ribonucleico de SARS-CoV-2 y, más importante aún, no fue exitoso el cultivo de los hisopados positivos en células Vero E6. Y los test usados con los pacientes y las superficies no resultaron contaminados con virus viable. Este es un concepto también importante. Nuestros hallazgos sugieren que esa contaminación ambiental que conduce a la transmisión de SARS-CoV-2 es poco probable que ocurra en condiciones de la vida real. Pero acá viene el secreto. Siempre que respeten la limpieza estándar y se apliquen los procedimientos y precauciones vigentes. En resumen, todos estos datos apoyan la importancia de la limpieza y desinfección de las superficies del entorno de los pacientes. El entorno del paciente es lo que antes los enfermeros conocíamos como unidad del paciente. Es el paciente y todo lo que lo rodea a su alrededor. Puede ser el entorno para un bebé, el entorno para un paciente pediátrico o un adulto. Es exactamente lo mismo. Es una zona de riesgo que tiene todas las superficies que lo rodean, los mismos gérmenes que tiene el paciente. La Organización Panamericana de la Salud recomendó que se preparen diariamente las soluciones de limpieza y desinfección, que se usen paños limpios al comienzo de cada sesión de limpieza, que se empiece a limpiar de lo menos sucio, de la parte menos limpia a la más sucia, mantener el equipo de limpieza en buen estado, estaba mal escrito aquí, pero cuando se enfrenta con áreas de atención a pacientes COVID-19, cambia la recomendación que nosotros venimos haciendo no por COVID-19, sino en reglas generales para todos los pacientes, que la cama de cada paciente, si no tenemos paños descartables, tiene que ser limpiada y desinfectada con un paño limpio, digo nuevo, dice nuevo en el sentido de que no se usó antes, ¿sí? Puede ser reciclado y tiene que estar limpio, seco y haber sido pasado antes, previamente, por un proceso de desinfección. Procesar los paños sucios después de cada uso, en ese caso de que no hay descartable, y que todas las instituciones tienen que contar con un procedimiento operativo estándar que describa el proceso de limpieza y desinfección para esta circunstancia específica que sería el COVID-19. Descartar las soluciones desinfectantes después de su uso diario, porque se pueden contaminar y se pierde la eficacia, no hay que guardarlas para el día siguiente. Diferenciar de algún modo los elementos de limpieza que se usan en la zona COVID-19 para que no se vayan a usar en otras zonas. Estas son indicaciones de OPS. Los baldes, enjuagarlos con detergente, enjuagarlos, secarlos y guardarlos inmertidos también de escurrir. También habla del rociamiento, de no fumigar desinfectantes en interiores del hospital, aumenta el riesgo de los ojos, infectación respiratoria y cutánea de las personas que están en protegidas por objetos. Recomienda siempre el uso de paños limpios embebidos con solución desinfectante y también recomienda algo que ignoramos todo este tiempo y se sigue ignorando, lamentablemente, que es nunca rociar desinfectante sobre una persona, ya sea directamente en su ropa, por túneles, cámaras o gabinetes. A pesar de la provisión de ANMAT de los túneles desinfectantes, siguen viéndose en diferentes lugares del país este tipo de túneles y las personas no pueden ingresar inclusive a edificios públicos si no pasaron por ese túnel. Está de tal forma puesta que hay que pasar por ahí. También esto de no pasar desinfectantes sobre una persona o ropa es importante porque he recibido consultas acerca de rociamiento de camisolines que eran hechos de alguna tela especial, tipo tela de avión, para evitar lavarlos, para evitar mandarlos al lavadero. Los rociaban con alcohol o con lavandina y los dejaban
que se cargan para el día siguiente, por ejemplo. Puede producir irritación, náuseas, vómitos y broncoespasmo por inhalación. O sea que si me obligan a pasar por un túnel para poder ingresar a un edificio público, no ingresaré porque me están obligando a que yo sufra un daño en mi propia salud. También la Organización Panamericana de la Salud definió tiempo, muy importante, sobre todo en el tiempo, porque todo el mundo preguntaba, y lo limpio una vez, y lo limpio 2 veces, y lo limpio 3 veces, y en realidad, la verdad, en la práctica, yo ya hace un tiempo que me jubilé, pero en la práctica, si tuviera que implementar esto, la verdad es que creo que no podría. En la zona de triage está indicada la limpieza y desinfección 2 veces por día. En las habitaciones ocupadas por pacientes, 3 veces por día. En baño e inodoros de pacientes, en inodoro más o menos 2 veces por día, y si el inodoro se comparte, 3 veces por día. Habitaciones desocupadas, limpieza terminal o al alta o traslado del paciente, eso es lo que siempre se hizo con COVID y sin COVID. En consultorio externo, limpieza luego de cada consulta y una vez por día una limpieza terminal, como si fuera una habitación, que se fue de alta el paciente. Vestíbulos y pasillos, aproximadamente 2 veces por día o una vez por día si no se usan mucho. Ahora, ¿cuál es el costo de no limpiar y desinfectar los entornos de los pacientes? Porque a mí cuando me hablan del pasillo, me hablan de otro lugar, de la vereda, del área que conduce a, no me preocupa tanto, pero el entorno del paciente realmente me produce una gran preocupación. Por eso el costo, hay que analizar el costo de no limpiarlo, porque el costo es la posibilidad de infección de los pacientes, de que permanezca en la superficie del entorno del paciente los mismos gérmenes que tiene el paciente. Por eso es que vale la pena invertir en calidad. Esto lo escuché a Didier Pitien señalarlo en un webinar de octubre de este año que me pareció espectacular sobre la limpieza de hospitales. La higiene ambiental en la asistencia sanitaria es compleja, por eso hay que apostar alto, leyendo investigaciones basadas en evidencias, aprovechar todas las tecnologías disponibles y tener elemento humano, o sea, capital de trabajo con entrenamiento específico. Es la única forma, según Didier Pitien, de garantizar el éxito en lo que es la limpieza de los hospitales. La otra cosa que uno puede hacer es monitorear la higiene y la desinfección de las superficies de alto contacto con las manos, que son las partes de un entorno. Esto se publicó en el año 2000 en un Journal of Hospital Infection y es un chiste que señala, pero es una realidad, cómo medimos la limpieza del hospital. Entonces, cuando alguien le pregunta qué es limpio, vamos a encontrar montones de definiciones diferentes, porque cada individuo considera limpio alguna cosa en particular que no es igual a lo que piensa el otro precisamente. De esa encuesta que ellos hicieron, el 82 y el 91% dijo que estaba limpio cuando lo veía limpio, o sea, cuando la inspección visual lo veía limpio. Eso significa que tendríamos que tener una vista especial para poder detectar microorganismos que obviamente no podemos ver. Del 10 al 24% consideró que estaba limpio si algún estudio de bioluminiscencia utilizando adenosindilfosfato estaba limpio. Y de un 30 a un 45% dijo que había que hacer estudios microbiológicos, lo cual estos estudios microbiológicos son muy complicados y costosos. ¿Qué tenemos nosotros fácilmente para poder hacer controles de limpieza y desinfección? Podemos medir la cantidad y la calidad. Para la cantidad podemos utilizar una lapicera de tinta invisible que tiene en un extremo una pequeña luz ultravioleta, se compran en las librerías, son como juguetes realmente, se marcan algunas zonas, se espera 24 horas y luego con la luz ultravioleta se observa si esas marcas están o no están. Se puede hacer un checklist también, que solamente lo vamos a aplicar al azar porque sería imposible chequear la limpieza de todas las habitaciones del hospital. Y también podemos controlar de vez en cuando la calidad. Cuando usamos técnicas microbiológicas, van a ser solamente en respuesta a un brote, a una situación donde pensamos que la fuente puede tener algo que ver con el medio ambiente hospitalario, o porque queremos cambiar una técnica de limpieza. Yo tuve que hisopar una vez 4 camas en el marco de un brote por el Helicobacter baumannii en una unidad de cuidados intensivos, para poder demostrar que la limpieza que se estaba haciendo, el método que se estaba utilizando, era inadecuado y permitía la persistencia de los microorganismos aún al alta de los pacientes. Y eso sirvió para poder cambiar el sistema de limpieza. O
sea, vamos a utilizar técnicas microbiológicas en situaciones muy, muy particulares, no es para todos los días. Y, por ejemplo, podemos utilizar una técnica química con bioluminiscencia por adenosín trifosfato, por lo menos, por ejemplo, una vez por mes, teniendo en cuenta siempre que los resultados que vamos a obtener van a variar según el equipo que estemos utilizando. Acá ustedes pueden ver como modelos, un modelo de un checklist para una habitación y también para el carro de limpieza que va a entrar a la habitación, porque a veces queremos controlar la limpieza de la habitación y ya empezamos mal, porque el carro de limpieza está lleno de tierra, está sucio por todos lados. Si yo voy a limpiar ya, llevo elementos limpios, teóricamente limpios, en un carro sucio, ya la cuestión está empezando mal. Entonces, como resumen, esto es una recomendación de, por ejemplo, que está catalogada como de buenas prácticas, nada más, incorporar, por ejemplo, la lapicera de tinta invisible, como les dije antes, o bioluminiscencia, para el control de calidad y cantidad de limpieza de superficie del entorno del paciente. Para la bioluminiscencia se utiliza un aparato, que es el luminómetro, y que también sirve, como los resultados están rápidos, para poder educar al personal de limpieza y que vea que la calidad o la forma en que, la metodología o la forma que hizo la limpieza por ahí no es adecuada. Y también me puede servir a mí para saber que el producto que estoy usando no es adecuado y a lo mejor tengo que hacer un cambio. Esto salió publicado, debe tener que ver con los luminómetros de los países donde estos estudios, donde John Boyd y Griffith hicieron los estudios, ¿no? Porque acá en Argentina, de los que yo conozco, todos tienen una forma, una lectura totalmente diferente. O sea que varía según el luminómetro que tomemos. El personal de limpieza también vio con esto de COVID-19 que cambiar su uniforme tradicional simple para hacer limpieza. Según el Ministerio de Salud de Argentina, las recomendaciones para el personal de limpieza que va a limpiar habitaciones COVID-19 son una bata impermeable, barbijo quirúrgico, guantes resistentes y protección ocular de montura integral o directamente una máscara facial completa o un escudo facial. A todo esto, que coincide con las recomendaciones de OSHA, que es un organismo ocupacional de los Estados Unidos, coincide con el CDC, con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud, ellos le agregaron además un calzado cerrado o botas, pero no botas de papel o cubre calzado, sino botas de tipo lluvia, digamos, ¿no? Y además que el equipo de limpieza que se fuera a dedicar a limpiar las áreas COVID fuera exclusivo, o sea, no limpiar otras áreas y estuviera entrenado. También utilizó en esta tabla que se publicó en febrero del 2020 recomendaciones para la vestimenta del personal de limpieza en conjunto con otro personal de salud también, ¿no? Y fíjense que indica que para ingresar a un paciente COVID, el personal de limpieza tiene que tener barbijo quirúrgico, camiseta, protección ocular y botas o calzado cerrado. Todos coincidieron en lo mismo, por eso estoy mostrando un poco de cada uno de los organismos en los cuales confiamos y que normalmente lee el personal de salud. Esto es del CDC. Entonces, el CDC nos dice que nos preguntemos, ¿esta superficie o objeto se toca con mucha frecuencia? Si dice que no, la limpiamos como es de rutina. Si dice que sí, que es un objeto o una superficie que se toca con frecuencia, me voy a preguntar después de qué material es esa superficie o objeto. Entonces, si los materiales son duros, no porosos, como tipo vidrio, metal o plástico, yo debería lavarlo con agua y jabón y hacerle una desinfección. O directamente utilizar un producto que me va a ahorrar mucho tiempo, que limpie y desinfecte en forma simultánea. Si el material es blanco poroso como una alfombra, un tapete o un material que se usa de tipo tela en asientos, tengo que limpiar a fondo o lavar esos materiales con productos adecuados, específicos, porque si no los voy a destruir. Por esa misma razón, dice el CDC, considere quitar los materiales blandos y porosos en zonas de mucho tránsito de personas, de esperas. Es muy, muy difícil que podamos limpiarlos. Limpie las superficies frecuentemente tocadas diariamente si hubiera un cambio de turno de personas que ocupan el mismo escritorio y espacio físico. Esto está hablando de los lugares administrativos del hospital y está incluyendo también los elementos que utiliza el personal administrativo. Porque cuando hablamos de COVID, acá no hay nadie que pueda estar afuera de esto, todos tienen que ser considerados.
Entonces habla que habría que limpiar escritorios, incluyendo cajones, mesas auxiliares, picaportes, llaves de luz, computadoras, teclados, celulares, ya habló Paula bastante de los celulares, teléfonos fijos, superficie estándar para la lápiz, la perforadora, la brochadora, son todas cosas que se comparten. A veces regla, escuadra, aunque el CDC señala que sería mejor que tuvieran elementos individuales. Lo que sí es obligado que sea individual son los viromes, las viromes o lápices de colores o lo que fuera, porque la gente tiene tendencia a llevarse a la boca la parte final de la virome o del lápiz. Y cuando habla de baños, incluye el baño completo. La llave de luz, los grifos, el inodoro, el lavabo, el botón del inodoro, altamente contaminado también, aunque dicen que ahora los celulares están más contaminados que los botones del inodoro, espejos, etc. Si se usa lavandina doméstica, explica muy bien el CDC que hay que lavar con detergente y agua primero, enjuagar muy bien y después pasar hipoclorito de sodio, 100 partes por millón, siempre y cuando esto también lo hace el OPS después, da la concentración, porque a veces hablamos de 10%, 1%, 6%, y en realidad ese porcentaje va a depender de la concentración original de la lavandina. Entonces, si tenemos un envase de lavandina doméstica, 55-60 gramos de cloro activo litro, vamos a poner 2 centímetros cúbicos por litro de agua y tenemos a 100 partes por millón. Si queremos llegar a 1000 partes por millón, vamos a poner 20 centímetros por litro de agua. Ahora, si tenemos una lavandina doméstica que tiene 25 gramos de cloro activo por litro, y bueno, tendremos que duplicar la cantidad o tenemos que hacer una regla de 3 simple. Siempre las concentraciones van a tener que ver, la concentración final, con la concentración inicial que tenga la lavandina. ¿Sí? Cuando hablamos de 25 gramos, también estamos hablando del 25%. Cuando hablamos de 55 gramos, hablamos del 55%. Se pueden utilizar productos con capacidad para limpiar y desinfectar en forma simultánea, y nos olvidamos de todos los problemas de hacer cuentas y reglas de 3 simples, como amoníacos cuaternarios a partir de la tercera generación, siempre recordando que los amoníacos cuaternarios dejan una película sobre las superficies y que una vez por semana hay que sacarlas con otro método, porque esas películas tienen capacidad para enmascarar los microorganismos y a veces crear hasta un entorno favorable a su crecimiento. Monopersulfato de potasio, dicloroisocianurato de sodio con algún detergente compatible y peróxido de hidrógeno. Los pisos, pasillos y corredores tanto de áreas de oficina como de baños no requieren ningún producto que limpie y desinfecte de forma simultánea y podemos usar directamente agua o detergente o cualquier otro producto. Recuerden que los no tiene sentido desinfectarlos porque ni bien terminó el proceso de desinfección se vuelven a recontaminar con el andar humano. O sea que no tiene ningún sentido. Tiene muy buenas infografías para poder colgar y tenerlas a disposición del personal de limpieza, como las que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que da instrucciones para mantener limpios los artículos personales, cómo almacenar los productos que limpian y desinfectan en forma simultánea. También, acompañando la charla anterior, aclara que cuando se están utilizando productos de limpieza y desinfección, que a veces son tóxicos para el personal, yo por eso al principio de esta epidemia, cuando se hablaba de 5.000 partes por millón, realmente me preocupaba muchísimo porque la única vez que quise utilizar esa concentración que estaba indicada por Rutala para habitaciones con Clostridium difficile, con pacientes con diarrea, que es un organismo que puede eliminar esporas en la habitación, la enfermera que estaba presente en la habitación hizo un edema de glotis y estuvo muy mal, le costó recuperarse. Así que ahí aprendí que hay que respetar muchísimo, tener muy ventilado el ambiente cuando uno está utilizando cualquier tipo de solución desinfectante. La OSHA y el CDC recomiendan no pulverizar los desinfectantes sobre las superficies, no solamente por esta posibilidad de intoxicación, sino porque la fuerza que tiene la pulverización sobre la superficie podría ser, si hubiera SARS-CoV-2 sobre la superficie, elevarlo a una altura que lo vaya a respirar la persona que está haciendo la limpieza. También el CDC tiene, no es mi idea contarlo ahora, pero sí para que sepan que tiene un glosario específico para la educación del personal de limpieza y que habla de cómo debería hacer los pasos de su limpieza. Por ejemplo, hay algo que llama mucho la atención, que es para limpiar y desinfectar guantes desechables. Si uno ve algunos videos
de limpieza y desinfección de los Estados Unidos, va a ver que utilizan los mismos guantes de nitrilo, que son de examinación, y se los van cambiando entre camas de diferentes pacientes. No utilizan los guantes de tipo doméstico que utilizamos nosotros. Probablemente porque estos guantes nacieron en la idea de que la lavandina rompía la flora protectora de la piel de las manos y permitía el crecimiento de hongos al destruir tanto la flora bacteriana, y por lo tanto recomienda que para introducir la lavandina siempre hubiera guantes de tipo doméstico. Y ahora usar otro tipo de productos que no hacen tanto daño. Ahí está la recomendación esa de guantes de examinación descartables entre cama y cama de paciente. También indica como para el personal de limpieza, como que mire la etiqueta, que se acostumbre a mirar el producto, que cuando lo tenga una buena ventilación, que proteja sus ojos, que no use más de lo que está indicado, ni menos tampoco, y que use agua a temperatura para hacer la dilución. Y fíjense cuántas infografías lindas tiene para poder imprimirlas y colgarlas para que puedan ser visualizadas por el personal de limpieza. Termina cerrando la misma recomendación de antes de la olla: no utilizar aerosoles de aire comprimido o pulverizadores de agua para limpiar superficies potencialmente contaminadas, sino embeber un trapo en el producto de limpieza y desinfección que comúnmente se usan. Les enseña cuáles son, dónde están, qué no puede hacer, qué puede hacer y cuáles son los productos adecuados. También podemos recurrir a las normas del Ministerio de Salud de Argentina, que también tienen una explicación y recomendaciones muy bien hechas sobre limpieza y desinfección, mantel sanitario, superficies, ¿sí? Y también más o menos todos se centran en lo mismo, como ustedes vieron. OPS, CICI, Argentina, los webinars que uno ve, todos terminan señalando lo mismo. Los productos de limpieza y desinfección que usamos habitualmente los hospitales tienen capacidad suficiente para inactivar el virus. No se requiere de ningún producto especial. ¿Qué es lo que se tiene que usar? Hipoclorito de sodio, 500.000 partes por millón, clorados, alcohol es 6270, pero no vamos a limpiar superficies todas con alcohol 6270. El alcohol es para superficies, como una mesada o una bandeja, compuestos alcohólicos, pero no en salas de pediatría o neonatología, compuestos de amonio cuaternario, a partir de la tercera reacción, y peróxido de hidrógeno al 0,5% y monopersulfato. También aclaran las normas nacionales cómo tiene que ser, de dónde partimos en la dilución inicial de cloro litro. No, también recalca que no hay que rociar la superficie con desinfectantes y que todos los desinfectantes que se vayan a utilizar tienen que estar autorizados por una autoridad competente. Y esto es lo que se discutió y que siempre me preguntaron por qué, y la verdad es que yo considero que es autocrático. Pero bueno, está indicado y está indicado en las normas nacionales. Cuando un paciente se va de una habitación que tiene diagnóstico o sospecha de COVID-19, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo esperamos para ocupar esa habitación? Y señala que es necesario ventilarla durante 2 horas. Y este tiempo es autocrático, porque no estamos hablando del organismo que cierra nuevos estudios, hablan de cuando hay muchas personas, de gotas más pequeñas, a 5 micrones, y pasa un cierto tiempo en el ambiente, no se ve que es un virus pesado que tiende a caer sobre las superficies. Por lo tanto, 2 horas me parece un tiempo autocrático, pero además me parece un tiempo aceptable. Hay otras recomendaciones que hablan de 30 minutos, como para dejar de cantar todo. La frecuencia de la limpieza, de acuerdo a la norma, y no limpieza, lo cual también me voy a dar una vez que se hizo una limpieza bien hecha, no hace falta hacer una sobre la otra. Este es un concepto que tiene que ser modificado, que es un concepto que se tenía antes y que empezó a sentirse cuando tuvimos entre los comisión, pero después fue cambiando. También podemos consultar, que son muy parecidos, voy a repetir, las normas de OPS que se publicaron en junio del año 2020. Tiene documentos de referencia de limpieza y desinfección, y tiene un montón de sitios web que ustedes pueden visitar. Inclusive hay algo que es importante, que es contaminar instrumentos médicos.
Pero, ¿cómo hacemos seguro este proceso? Y con esto voy a cerrar. También se puede aplicar estrategia multimodal en esto de la higiene hospitalaria. Y tenemos que pensar que podemos hacer un cambio en el sistema, que tenemos que trabajar en formación y aprendizaje, en evaluación y implementación, aplicar recordatorios en el lugar de trabajo y crear un clima institucional de seguridad que nos permita los cambios. ¿Qué quiere decir cambiar el sistema? Reconocer el impacto de la higiene hospitalaria, revalorizar el rol de la limpieza y la desinfección del entorno del paciente, tener protocolos para el personal, para las empresas que licitan, porque muchos hospitales tienen empresas que tienen personal contratado, pero tienen que cumplir lo que nosotros les decimos. Porque yo en mi casa decido cómo van a limpiar determinadas superficies si contrato a una persona. Lo mismo tiene que pasar en el hospital. Si se contrata una empresa, esa empresa tiene que limpiar como los representantes del hospital le digan que tiene que hacerlo. Monitorear la limpieza en cantidad y calidad, como hablamos antes. Tratar de usar productos que limpien y desinfecten en un solo paso, porque es más fácil que se cumpla un paso a que se cumplan 3. Asegurar la desinfección de los paños o usar paños descartables. Hay muchos hospitales que avanzaron en el uso de paños descartables. Utilizar elementos de limpieza de calidad hospitalaria, tipo fiber, y elementos que permitan el acceso a todas las superficies. Me refiero a elementos curvos que se puedan limpiar en altura, porque las camas no pueden subirse a una escalera por una de la aseguradora del trabajo. Y la parte alta de la puerta tener algún elemento que les permita hacerlo estando paradas. Ese protocolo es que tienen que tener el método y el punto utilizar. Porque yo he vivido esta situación. Fíjense que acá hay gente que está baldeando. Y a mí me pasaba en un hospital, no había rejillas porque no había previsto que se baldeara. No había visto que se limpiara. Sin embargo, más de una vez he visto cómo con un destornillador desarmaban las rejillas para poder baldear, porque el jefe del servicio exigía que se baldeara, porque si no pensaba que no estaba limpia la unidad. Por eso tiene que haber un protocolo escrito, todo el mundo hace lo que dice el protocolo. Formación y aprendizaje. El hospital no se limpia como en casa, por lo tanto, la persona tiene que aprender cursos prácticos al año, tiene que participar la jefatura médica y de enfermería, porque si no, los CESI solo no podemos con esto, tenemos que unirnos todos para que entre todos controlemos todo. Personal capacitado que entienda que hay partes, por ejemplo, los aparatos que forman parte del entorno del paciente, que tienen que limpiarse de una manera especial y a lo mejor con un producto especial. Y este concepto de que el hospital no se limpia como en casa es un concepto que tiene que, como estaban entrando en la cabeza de todos los que limpian. Pero también hay que empezar a pensar, y agradezco estas fotos a Elsa Victoria, una ESI de la provincia de Córdoba, que no solamente hay que pensar en el entorno físico del paciente, hay que pensar en el entorno móvil, porque muchas veces bañamos a un paciente y lo dejamos particularmente listo para una cirugía que es de alto riesgo y va en una camilla que no sabemos a quién transportó antes o qué gérmenes tiene. Lo mismo pasa con las sillas de ruedas, lo mismo pasa con los carros de limpieza. Yo he luchado muchísimo por carros de limpieza que estuvieran limpios. Obviamente no lo conseguí, pero es algo de lo que uno tiene que posicionarse y empezar a exigirlo. Y cuando hablamos de la unidad del paciente, que se entienda que el entorno del paciente es la baranda, es la cabecera, es la cabecera de la cama del paciente, es su mesa de luz, su mesa de comer, no su pie de suero. El pie de suero a veces tiene pegote adhesiva y nadie lo vio, hay que empezar como a verlo, ¿sí? Evaluar la limpieza en cantidad y calidad y devolverla. El que limpia es el que lo hace, tiene que saber qué resultados se obtuvieron, pero también hay que discutir los resultados de trabajo, que esté conformado por representantes del personal de limpieza, personal de la unidad en la que se está trabajando y personal de control de infecciones. Poner recordatorios en el lugar del trabajo, protocolos de limpieza, campos especiales, o sea, un campo muy grande para poder trabajar en la limpieza. Y lo más importante es crear un clima institucional de seguridad que implica un plan laboral para poder hacer los cambios y lograr las mejoras que queremos. Porque más de una vez, solamente el personal de limpieza sabe por qué está haciendo una cosa de esa manera y no por otra. Yo más de una vez cuando veía traspasar residuos de una bolsa pequeña a una bolsa más grande, y cuando fui a preguntar una vez, por eso me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que si yo no, esto no me alcanzan las bolsas que me dan, porque hacía 14 cestos y resulta que me dan para reponer 8 bolsas, lo cual obviamente la señora tenía razón, no le iba a dar.
Jerarquizar el rol del personal de limpieza, que entienda que después de lavarse las manos, la limpieza del entorno del paciente es la segunda actividad de importancia. Educar, monitorear, alimentar, permitir su participación y lograr que el personal de limpieza entienda que la higiene y desinfección superficie del entorno del paciente es un arte, ¿sí? Y para tener una necesitamos elegir un buen producto desinfectante que tenga capacidad de muerte bacteriana, hay que estudiarlo. Es importante la práctica o método de aplicación, el grado de contacto de la superficie con las manos, el tiempo de contacto del desinfectante con las superficies, saber si el producto tiene toxicidad, si es inflamable, cuántos elementos de protección yo voy a requerir para prepararlos de acuerdo a su toxicidad. ¿Es compatible con la superficie del hospital? ¿Puede destruir algunas? ¿Tiene mucho olor? ¿Cuánto dura la vida útil de este producto una vez preparado? ¿Reacciona aún en presencia de materia orgánica? ¿Poco, mucho, más o menos? ¿Limpia, desinfecta en un solo paso? ¿En qué forma es provisto? ¿En sobrecitos, en forma de pastilla, en forma de un sobre especial, granulado, etcétera? La adaptación de los conventillos de la ISO, que es una enfermedad de control de infección en los Estados Unidos en el año 2002, la ISO en realidad para asociar higiene de manos, y habla de las medidas que mejoran la adherencia a la higiene de manos. Si la educación del personal de limpieza no lleva supervisión y seguimiento, su impacto va a ser limitado. Hay que contar con todos los elementos que se necesitan para hacer bien el trabajo. La higiene hospitalaria es un problema de todo el personal de salud y forma parte de la seguridad del paciente, señalado Paula en su conferencia. Contar con un protocolo escrito, revisarlo anualmente y también cambiarlo cada vez que se cambian los productos o elementos. ¿Qué estrategias puede hacer mejorar el cumplimiento o coherencia a la higiene hospitalaria? Criticar solo no conduce a ninguna mejora. Estrategia tampoco. Lo mejor es educar, monitorear y retroalimentar, porque los resultados positivos tienden a reducirse en el tiempo y siempre hay que estar trabajando en pro de la adherencia, siempre. Las prácticas y para haber llegado al nivel, buscar líderes en el personal de limpieza. Yo he tenido experiencia, el líder además cuida que los demás hagan la higiene del paciente un arte. Requiere el conocimiento por parte de medicación. Y por parte de la salud, y agradecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a DESI por la invitación a este congreso en este contexto tan especial que nos encuentra hoy. Quería comentarles que soy licenciada en enfermería, especialista en prevención y control de infecciones, certificada por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Y lo que hago en mi provincia es coordinar el equipo Centinela para el control de aplicación de protocolos de casos COVID-19. Este equipo lo comento porque por ahí puede servir para otras provincias, otras instituciones. Este equipo se formó a partir de la pandemia mundial, lo formó el Ministerio de Salud Pública y convocó a expertos en prevención y control de infecciones para poder realizar auditorías de procesos y de estructura en instituciones públicas y privadas, instituciones de salud, y después se incorporaron residencias de adultos mayores. ¿Qué controlamos? Dentro de todos los procesos que controlamos entran estos procesos: el manejo seguro de la ropa de cama del paciente COVID y del personal de salud en el lavadero. Todos conocemos las etapas del proceso, desde el retiro y el transporte al lavadero, el enjuague, el lavado, el enjuague y el secado, el retiro del lavadero y la distribución y almacenamiento de estas prendas. Y como dice el CDC, con respecto al retiro de la ropa sucia, se debe embolsar
en el lugar donde fue utilizada, ¿sí? Eso no ha cambiado, eso pasa con los pacientes COVID, pacientes no COVID. Y si fuese necesario contarla, el enfermero que retira la ropa de cama la debe contar y colocarle un rótulo, contar la cantidad de ropa que contiene esa bolsa, por supuesto, utilizando todos los elementos de protección personal. Esto fue un consenso entre SADI, SATI, ADESI e INE. Y el transporte hacia el lavadero se realiza en formas de nylon dentro de los carros cerrados, eso tampoco ha cambiado. Y en cuanto a los principios, se deben seguir respetando los mismos principios que para el manejo de cualquier ropa hospitalaria. No se debe sacudir la ropa de cama, los colchones deben contar con fundas impermeables para poder permitir la limpieza y la desinfección cada vez que sea necesario o al alta del paciente. Las frazadas, mantas, acolchados deben lavarse al alta de cada paciente. La ropa limpia, como dijimos antes, no debe transportarse en el mismo carro que se transporta la ropa sucia. La ropa sucia no debe contarse en el área de internación ni en áreas adyacentes. Se debe contar con el servicio, se debe contar en el servicio del lavadero y por el operario que trabaja en ese sector. El proceso en cuanto al manejo de la ropa de pacientes COVID no cambió, como no cambió ningún proceso de ropa hospitalaria. La ropa de cama siempre se considera contaminada, ¿sí? Sabemos que la ropa manchada con sangre tampoco necesita ser clasificada porque no debe lavarse en forma separada del resto de la ropa, así también como la ropa de los pacientes COVID no es necesario, vuelvo a repetir, embolsar y lavar en forma separada y con otros productos. El uso del agua caliente es suficiente a 70 grados centígrados o más porque elimina todo tipo de contaminación microbiana de la ropa usada. Con respecto al enjuague y el secado, seguimos con el mismo proceso, no ha cambiado. El lavado, bueno, a 70 grados centígrados por más de 25 minutos, el uso de manchadores no clorados o suavizantes que alargan la vida útil de la tela. En el caso de solo disponer de agua fría, que puede suceder que en algunas instituciones no cuenten con lavarropas industriales, el agua fría para el lavado en este caso se usan jabones biodegradables, se enjuaga posteriormente y se hace una desinfección con hipoclorito de sodio a 50 partes o 150 partes por millón. Y si se puede realizar el secado con algún tipo de calandra que trabaje a 140 grados o 160 grados centígrados, eliminaría toda forma de vida, incluidas las esporas ahí, pero en este caso, como se trata de un virus, con el lavado a alta temperatura o con el jabón biodegradable ya sería suficiente. Con respecto a los elementos de protección personal, se habló mucho en este congreso. La persona que manipula en el lavadero la ropa hospitalaria o la ropa de cama del paciente COVID debe utilizar cofias, antiparras, barbijos quirúrgicos, batas impermeables, guantes resistentes, pero además estas personas tienen que contar con las inmunizaciones, la vacuna antihepatitis B, la antigripal y la doble adulto. Con respecto al retiro de la ropa y la distribución y el almacenamiento se maneja de la misma manera. Debe ser transportada en bolsas hasta el momento de ser usadas o almacenadas nuevamente. Y como conclusión, podemos decir que para este proceso no fue necesario realizar ningún cambio en el proceso habitual del manejo de ropa del paciente COVID. La ropa hospitalaria siempre se considera contaminada independientemente de que si el paciente está aislado o no, y el personal, lo que pasó fue que el personal en este caso, por temor a lo desconocido, al nuevo virus, tomó más conciencia acerca de su propia bioseguridad, ¿sí? Ayudaron al cumplimiento de este manejo de ropa de cama del paciente COVID
la capacitación continua, ¿sí?, al personal con respecto a la colocación y el retiro de los elementos de protección personal, la técnica de higiene de manos, la limpieza y la desinfección, el control de los procesos de este proceso en cada una de las etapas, ¿sí? Y por supuesto la devolución de los resultados obtenidos. Y pasamos al otro tema, que es manejo seguro de los residuos hospitalarios provenientes de áreas COVID. Todos conocemos la clasificación de los residuos hospitalarios, sabemos que se clasifican en residuos comunes y residuos especiales. Dentro de los residuos comunes tenemos los residuos sólidos urbanos, dentro de los residuos especiales tenemos residuos biocontaminados, de riesgo biológico, residuos radiactivos y residuos químicos peligrosos. Los residuos comunes pasan a ser residuos biocontaminados o de riesgo biológico cuando se trata de un paciente que está en aislamiento, ya sea por COVID o por cualquier otro tipo de microorganismos. Para recordar qué son los residuos patológicos, se considera como residuo patológico a aquellos que tienen características de ser reservorios o vehículos de microorganismos patógenos o sus toxinas, o todos aquellos provenientes de áreas de atención de pacientes infectocontagiosos. Los residuos no requieren tratamiento especial por tratarse de COVID. Se deberán seguir las regulaciones de los residuos biopatogénicos. Cada provincia tiene sus propias regulaciones. Bueno, con respecto a las etapas de la gestión de residuos, están contempladas la generación del residuo, que es el sitio mismo donde está el paciente, el aislamiento, el almacenamiento inicial o primario, que se trata del lugar donde está el paciente internado, la recolección y el retiro de residuos del área de aislamiento, ¿sí?, el almacenamiento temporal o intermedio, un lugar que puede ser cerca de la sala, el transporte interno dentro de la institución y el almacenamiento final dentro de la institución de salud. Después tenemos el transporte externo y el tratamiento y la disposición final, que no ha cambiado por tratarse de residuos que provienen de pacientes de áreas donde están pacientes internados con COVID. Cada una de las etapas para la gestión de residuos debe contar con los elementos de protección personal, un kit de limpieza en caso de derrames, instructivos específicos para la higiene personal y la limpieza y la descontaminación. Y con respecto, bueno, a los elementos de protección personal, tenemos guantes, tenemos dos tipos de elementos de protección personal. Los mucamos, que retiran o hacen la recolección de residuos en el lugar, en el sitio primario, tienen que usar batas, guantes, camisolín, antiparras y calzados impermeables, ¿sí? En cuanto el residuo sale del sitio primario de recolección, se pone en otro recipiente con tapa y entonces no es necesario que el personal ande con todos los elementos de protección personal fuera por los pasillos de la institución. Sí que tenga la protección facial, ¿sí?, cubriendo la zona T, ojo, nariz y boca, y guantes resistentes. Y después, fuera de lo que es el traslado externo de los residuos, ya el personal necesita otro tipo de vestimenta que consiste en un pantalón de uso industrial, guantes resistentes, reforzados, que tengan el refuerzo en las palmas de las manos y en los dedos, que cubran el antebrazo, las botas de goma de media caña y el pantalón y por encima del pantalón. Con respecto a las bolsas precintadas, que por ahí este proceso estaba escrito, pero que no se cumplía en algunas instituciones porque se usaba mucho anudar, atar las bolsas y no utilizar el precinto. El proceso estaba escrito, lo que no se hacía era cumplir ese proceso.
¿Qué tiene que tener el rótulo de ese residuo? El tipo de residuo que contiene, el nombre del establecimiento generador, fecha de generación del residuo, el nombre del operador de los residuos, la fecha del retiro para el tratamiento y la disposición final. ¿Qué fue necesario modificar? ¿Fue necesario modificar los procesos habituales? No fue necesario modificar los procesos habituales. Lo que fue necesario fue invertir en recursos materiales, en insumos, en infraestructura edilicia y en más elementos de protección personal de buena calidad. Los procesos estaban escritos, solo había que controlar para que los mismos se cumplan. Fue necesario capacitar más al personal y supervisar más el cumplimiento de cada etapa del proceso. Buscando más información sobre lo que eran residuos patológicos, una organización, una ONG internacional, Salud Sin Daño, que está en constante contacto con centros hospitalarios de nuestro país y de América Latina. Cuando comenzó la pandemia, se vio algo en Argentina y en varios países que se pensar que había que incinerar los residuos. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesario, que el tratamiento de los residuos que hoy se realizan en nuestro país y en el mundo es completamente seguro y que este virus no requiere ningún cambio en ese proceso. Como referencias utilizamos el documento realizado por el Programa Nacional de la Reducción de Riesgos asociado a la gestión de residuos en establecimientos de atención de la salud dependiente de la Coordinación de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí tenemos un mail de contacto. Y para despedirme, quiero despedirme con una frase de John Maxwell que habla sobreestimamos el evento y subestimamos el proceso, y cada sueño realizado ocurrió gracias a la dedicación de un proceso. Enfoquémonos en mejorar lo que ya tenemos, en controlar más lo que ya tenemos. Muchas gracias. Bien. Muy buena disertación de los tres, excelente. Acá tenemos unas preguntas del público para el doctor José Magariños. Dice un participante, ¿es entonces recomendable dejar ventanas abiertas? Solo con eso contamos actualmente en la terapia intensiva. ¿No hay inconvenientes con la aerosolización durante las prácticas de UTI? Bien, ese es el gran problema. Hay normativa específica para el área de UTI. No confundamos. Las normativas son contundentes. Tiene que haber diferencial de presión, tiene que haber extracción del aire. Ahora, si no tengo nada de eso, porque esa es la realidad también contextual, según la región en la que nos encontremos, el servicio, la complejidad, no hay problema. Recuerden, siempre que esa aireación venga de arriba hacia abajo y aseguremos la extracción por abajo. Digámoslo claramente, tendríamos que tener casi cerca del piso una salida de aire al exterior. Tipo como lo que yo dije del gas, ¿no? Que nos pide gas del Estado, o Metrogas, como dicen ahora. Necesitamos tener una circulación del aire. Y vi todas las medidas que ustedes dijeron, los que me precedieron y los que después hablaron de cómo debemos proceder. Si nosotros hacemos los procedimientos de acuerdo a lo especificado técnicamente, vamos a disminuir la aerosolización. Esto es claro. Hay algo que, y si me lo permitís, y termino con esto, me olvidé de decir. ¿Cuántos de ustedes saben si su paciente o alguno de sus colegas es alérgico al lácteos? Porque en los procesos de aireación y ventilación las partículas van. Y el lácteos tiene dos terribles acciones. Uno, por supuesto, la hipersensibilidad. Puede matar. Es silenciosa. Y dos, es mutagénico. Me refiero a los guantes de látex
de caucho natural. Miren qué lamentable. En muchos países, Estados Unidos y en Europa, está prohibido el uso de guantes de látex. Pero no está prohibida su fabricación y expendio al exterior. Nosotros, no importa, lo usamos y nuestros sistemas de aire hacen que las partículas estén circulando, lo cual es grave. Así que, para la pregunta que hicieron, si no tengo nada que cumpla la norma como tiene que ser aireación inútil, vean, hablen con los técnicos del lugar a ver si les puede construir este circuito de circulación de aire y respetar las normas, los procedimientos. Es fundamental. No solo respetarlo, medir la eficacia de su cumplimiento. No sé si respondí algo. Sí, perfecto. Una pregunta más. Dice, ¿cuántos recambios de aire debo tener en una sala de quirófano? Bueno, en la sala de quirófanos estamos hablando por minuto 2 recambios de aire. Por minuto. Pero bueno, hay que tener los dispositivos, hay que tener los espacios y guarda, el recambio es una cosa, la presión negativa es otra. Debemos tratar de que el aire, no voy a emplear la palabra circule, salga. Y cuidado que hay quirófanos que tienen un diseño que mejor olvidar. Sobre todo los quirófanos de emergencias. Ojo con eso. Perfecto. Hay muchas preguntas más, pero por el tiempo nos vamos a tener que reducir un poco. Y le vamos a hacer una pregunta a la licenciada Andrea Ojeda. Dicen, acá preguntan, ¿es conveniente clasificar la ropa en el lavadero? No, la ropa se considera toda contaminada. Se trata de la misma manera. No es conveniente estar manipulando algo que se considera que todo está contaminado. Bien. Y otra pregunta más que me hacen acá. ¿Qué tipo de tela sería la adecuada para la ropa de cama y para la ropa de quirófano? No sé si eso lo podrá responder. ¿Qué tipo de tela? Me imagino que se refieren si es algodón, poliéster. Bien. En realidad, la ropa de cama, ¿puedo responder yo, licenciada? Sí. ¿A esa pregunta? ¿O la va a responder usted? No, responda nomás. Bien. En realidad, la ropa de cama, para un mejor confort para el paciente, lo ideal es entre el 80 y el 70% de algodón, para que sea más suave y no lastime por lo general al paciente en caso de las sábanas. Y de la misma forma para la ropa que se utiliza para el quirófano. Por lo general, en algunos casos, la ropa del quirófano que se utiliza es la tela de grafil, que tiene el 70% de poliéster y el 30% de algodón, porque al tener menos algodón se pierde, o sea, se despeluza menos y tenemos menos riesgo de contaminación. Eso sería en cuanto a la tela. Ahora, para la licenciada Elena Andión, además de admirar su trabajo, licenciada, en el tiempo, más que preguntas, porque fue muy claro con lo que usted nos dio hoy, queremos agradecer su enseñanza. En realidad, para nosotros, para todas las ESIs de la República Argentina y también del exterior, usted ha sido nuestra maestra. Entonces, le agradecemos en gran manera, le agradezco yo en nombre de todos los ESIs de la Argentina. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, yo creo que acá terminamos. Les agradecemos un montón a los tres. Excelente la disertación y les
informo, por si no sabían, que teníamos conectado 470 personas a la espera de esta tan importante disertación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Magariños. Gracias. Gracias, No, Liliana. gracias a ustedes.